Crónicas Pirexianas. Un cuarto oscuro. El maestro se estiró y se sacudió. Haber hablado durante tanto tiempo le cansó más de lo que recordaba. Habiendo relatado solo el principio de la historia, se dio cuenta de cuán viejo era y cuánto tiempo más le quedaría. Unos pocos años, unos meses más o tal vez menos. A sus pies estaba sentado el caster mirando fijamente al maestro con los ojos brillantes. El muchacho no parecía cansado en absoluto, según notó el bibliotecario, y su rostro ya no parecía asustado y triste. Las sombras de la habitación todavía seguían siendo espesas, embarazadas de amenaza, y la tormenta rugía en el exterior. Pero dentro del pequeño círculo amarillo de la luz de las velas, todo parecía seguro. Tal vez esa era la manera de vencer el miedo, reflexionó el anciano, refugiarse en las historias de hazañas de otros tiempos. Tal vez, pensó, es por eso que aún nos contamos estas historias, aunque ya no creamos totalmente en ellas, porque son un recordatorio para nosotros que la memoria sigue adelante aún mucho después de nuestra muerte. ¿Encontraron fácilmente a Tolaria? Nada de eso. El maestro movió la cabeza tristemente. Nada acerca de su viaje fue fácil y a lo largo de todas sus angustias recordaron a Cisailla en las garras de Volrath. Y solo se podían imaginar las torturas que ella podría estar sufriendo. Sin embargo, su primera parada no fue en Tolaria, sino en Janovar. Me acuerdo de Janovar. Ahí es donde estaba. No sé cómo se llama. Ya saben, la persona gato. Ah, sí, Mirri. En realidad ella no era de Janovar, pero Mirri había ido allí después de que ella y Gerard se separaron. Y ahora el capitán del viento ligero necesitaba la ayuda de un viejo amigo. ¿Cómo la convenció de que fuera con ellos? Con dificultad. Durante el viaje, Gerard se estableció un poco incómodo en la cabina de Cisailla. Usó ese tiempo para examinar el diario de su ex capitana y compañera de tripulación, así como el tomo Tran que había recibido de Hannah. A partir de estos documentos, se dio cuenta por primera vez de la importancia del viento ligero. También descubrió un hechizo que podría superar los efectos de la piedra de toque, el dispositivo que se utilizaba para inmovilizar a Karn. Pero en ese momento no supo para qué se pudiera utilizar. Gerard deambuló por el buque renovando los conocimientos de sus características. Cuando llegó a la bodega, vio las piezas del legado que Cisailla había acumulado con el tiempo después de haber dejado el viento ligero. Entonces, para su asombro, se encontró con una figura silenciosa y móvil de pie que brillaba en la penumbra, el golem de plata. Con el hechizo del tomo Tran, Gerard reactivó a su viejo amigo y guardián. Aunque el golem había permanecido inmóvil durante años, su mente se había congelado en el momento preciso de su desactivación. Todavía seguía angustiado ante la idea de haber sido responsable de la muerte de un inocente. Entrecortadamente, le dijo a Gerard de su resolución de no volver a tomar una vida nunca más. Un momento. ¿Te refieres a que Karn nunca mataría a alguien, incluso si alguien le estuviera amenazando con destruirle? El bibliotecario asintió con la cabeza. ¿Qué pasa si alguien estuviera amenazando con matar a Gerard? Una buena pregunta, muchacho. Me alegro de que estés prestando atención. De hecho, fue la misma pregunta que Gerard le hizo. El golem pensó largo y tendido, pero al final respondió que su decisión era absoluta. Ni el destino de Gerard podría cambiar su decisión. Nunca acabaría con una vida sabiéndolo. No solo una vida humana, sino la vida de cualquier criatura. Creo que fue un error, quiero decir. Yo no creo que él debería de haber ido por ahí matando a la gente. Pero todo el mundo tiene que defenderse en caso de que esté siendo atacado. Sin embargo, esa fue su decisión. Y Gerard estaba tan emocionado de ver al golem que tal vez no comprendió plenamente el profundo cambio que se había apoderado en su antiguo protector. Lo saludó con alegría y lo presentó al resto de la tripulación.
Y todo ese tiempo, mientras Gerard renovaba su amistad con el golem de plata y su familiaridad con el buque volador, el viento ligero se acercaba constantemente a Janovar. La historia de Tangar. En los pasillos de mi nacimiento, los laberintos de Talrun, las sacerdotisas encendían las lámparas del santuario para los dioses y diosas. Cerca de la chimenea de mi familia, antes de que nuestra puerta de entrada se viera decorada con alburios de color rojo, verde y azul, ardían 2 lámparas. Una era para Kindeya, diosa del aprendizaje, y la otra para Thora, dios de la justicia. Cuando yo era todavía tan joven que solo soñaba con tener cuernos, mi madre me habló así: Tan, todos los días que veas las 2 lámparas encendidas fuera de nuestra casa, entrega tu corazón a la lámpara de Kindeya, mi hijo, para que aprendas, y aléjate de Thora. Deja la justicia a los dioses que ven más que nosotros. Ella buscaba alejarme de la naturaleza de mi clan, pero yo nací del clan Tres Avalorios, igual que ella. Al final, la justicia significó más para ella, para mí, para todos los de nuestro clan que la paz de Talrun. Y así, hubo una rebelión dentro de las salas. Guerra. Pero esa no es la historia que yo quiero contar. Solo quiero decir, para que quede claro, que la hoguera de la justicia quema ardientemente en mí, y que fue por eso que yo, de toda la tripulación del viento ligero, no quería pedirle a este Gerard que volviera a nuestro barco. Me quedé mirándolo mientras navegábamos por las brumas del bosque de Janovar. Era difícil juzgar la edad de los seres humanos, pero yo sabía que ellos tenían sus barbas antes de que los minotauros les crecieran sus cuernos. Y Gerard ya tenía una barba la primera vez que se había unido a nuestro equipo. En ese entonces no había sido un niño, ni lo era ahora. Yo no le hubiera podido conceder ninguna excusa por la juventud. De hecho, él manejaba la espada bastante bien, y tenía una mano y un ojo preciso para el lanzamiento de cuchillos. Tenía logros nacidos de la práctica, nacidos de los años. Pero él aún no había hecho crecer su sabiduría. Malditas nubes, Dijo, amarrándose a la barandilla con sus extrañas manos humanas. ¿Y por qué las manos de Hannah y Orim no me parecían extrañas a mí? Ellos también eran humanos, pero a mí me gustaban. Él se puso visco, como si eso fuera darle una visión más clara de la tierra de más abajo. La niebla que colgaba allí solo nos permitía ver la tierra que estaba directamente debajo de nosotros. Debe haber un lugar para aterrizar en alguna parte. ¡Perdemos el tiempo!, le dije. Yo no hablaba su idioma muy bien, así que seguí mis frases cortas y simples. Tal vez él pensaba que yo también era alguien simple. ¡Sisai nos necesita! primero necesitamos a Mirri. Pensé que había dejado esto en claro. Ella nos dejó, como lo hiciste tú. Pero ahora estoy de vuelta. Nosotros no la necesitamos. Una vez más, Tangard. La capitana Sisai está cautiva en Rat. Y no sabemos cómo llegar hasta allí. No nos será posible encontrar ese lugar hasta que el cristal Tran de la nave esté codificado para ello. Yo no conozco magia suficiente como para eso. Mirri siempre fue mejor con la magia de lo que yo. Dijo, como si él estuviera explicando a un niño. También lo es cualquier hechicero de barro. También lo es cualquiera que haga magia en la cocina. Apretó la mandíbula por un momento. Luego se rió. Has tocado una verdad allí. Dijo. Le dio unas palmaditas a los cuchillos que estaban atados sobre su pecho. Yo siempre había sido el mejor maestro de los cuchillos. Señalé la proa. ¡Allí!, dije. Me di vuelta y grité a través de la cubierta. ¡Hannah! ¡15 grados a estribor! Detrás del cristal de la ventana del puente, ella me señaló que me había escuchado. Las velas del viento ligero se extendieron hacia los lados desde el centro del buque
y se agitaron cuando Hannah ajustó el rumbo. Algunos han dicho que el viento ligero se parecía a un pez volador. Yo nunca he visto un pez volador. Yo diría más bien que nuestro barco era como un dardo tirado por un trasgo con alas de murciélago blanco. ¡Baja la velocidad! Dankard. ¿Qué? Le dije fulminándolo con la mirada. Sin duda él estaba a punto de recordarme que él era el maestro del viento ligero ahora, pero se mordió la lengua. El motor había estado zumbando tranquilamente, pero en ese momento se convirtió en un susurro. La niebla empezó a romperse por debajo de nosotros mientras sobrevolábamos el prado. Hannah, llévanos hacia abajo. ¡Cancela eso!, grité. Él me dio una mirada penetrante y yo le dije: la capitana Sisai hubiera dado una vuelta en primer lugar. De hecho, Hannah ya estaba haciendo un amplio arco en torno al claro. Los límites más lejanos de la pradera aún seguían obscurecidos por la bruma, pero había una sombra extraña cerca de los árboles. Yo la señalé con el dedo. ¿Es eso un túmulo funerario? ¿Una colina? Se preguntó Gerard cuando nos acercamos. En verdad se parecía a un montículo de tierra, con una forma parecida a un hombre que yacía sobre su rostro. Se veía una nuca redonda, la cresta de la columna vertebral a lo largo de las anchas espaldas y la intensa curva de las nalgas. La niebla ocultaba las piernas, pero más allá de donde se alzaban los talones. En lo que yo pensaba que era un truco de la niebla, los hombros parecieron crecer y luego estabilizarse. Entonces, cuando comenzamos a volar hacia la cabeza, pude ver a un jinete vestido de verde acercándose al montículo. Elfo de Llanowar. Parece ser que Mirri se encuentra bien. ¿No te digo? ¡Mira!, le dije, señalando a la loma porque había pensado que se había trasladado de nuevo. Hannah, llévanos abajo. El susurro del motor se hizo más suave. A medida que desacelerábamos, Hannah subió la punta de la proa para mantenernos en alto. Empezamos a descender, aún en el mismo camino hacia el elfo y el montículo de tierra. Al caballo del jinete se lo vio asustadizo, tirando a ambos lados medio paso por cada paso hacia adelante. El elfo se descolgó con un arco en su hombro y le prendió fuego a una punta de flecha. Con un ulular de guerrero, soltó el misil. La llama se arqueó en el aire y aterrizó con un silbido en la corona de la cabeza de barro. El jinete giró su montura. Por un momento, tanto el caballo como el jinete parecieron congelados por la visión del descenso del viento ligero. Luego el montículo de tierra cambió detrás de ellos. Las fosas nasales del caballo se encendieron y este corrió a través de nuestra sombra hacia los árboles en el otro extremo del prado. Oí una ráfaga de aire inhalado y los arbustos cerca de la cabeza gigante se agitaron como un viento. La cabeza se levantó desde el suelo. Unos ojos blancos miraron desde la cara de barro. Debajo había una boca cavernosa en la que se formó un grito infinito de hambre. Raíces colgaban de sus labios. ¡Por la leche de las madres!, grité en mi propia lengua. Grandes brazos de barro se movieron, los dedos aferrándose al suelo, con un sonido como si fuera una luz de lodo. La criatura se sacudió sus hombros del tamaño de 2 colinas. ¡Es un Aborot! ¡Listos para virar! ¡A toda velocidad! ¡Vira, ahora! El motor zumbó y luego subió a un fuerte gimoteo. El barco se lanzó a babor y yo oí el grito de sorpresa del trasgo squeeze bajo la cubierta. Gerard perdió el equilibrio, trató de manotear la barandilla, pero le erró y se hubiera ido deslizando a través de la cubierta si no lo hubiera agarrado por el cuello. El barco se enderezó. A popa, el suelo retumbó. El gigante se había puesto de pie. El viento ligero se sacudió cuando su motor aceleró y nos impulsó velozmente a todos. El Aborot dio un paso dubitativo, y luego uno más seguro, y luego otro. En su cuarto paso comenzó a correr hacia nosotros.
Estábamos superando al jinete cuando Gerard dijo: No necesitamos ser más rápidos que el monstruo. Solo tenemos que ser más rápidos que el elfo. Miró a Lavrot. Había cubierto la mitad de la distancia al bosque en unos pocos pasos. Si siguen a esta velocidad, apuesto por el pedazo de tierra. Eso, si yo fuera un hombre de apuestas. No está persiguiendo al elfo, le dije al ver que los ojos blancos estaban sobre nosotros y no sobre el jinete. Cerca de los primeros árboles, el monstruo sobrepasó al elfo, casi colocando un pie sobre él. Los monstruosos dedos alcanzaron las velas del viento ligero. Las garras se parecían a las puntas de los rayos. Árboles rotos, casi nos engancharon. Entonces se detuvo. Gritos de guerra entraron en erupción desde el bosque de más abajo. Guerreros élficos, montados y a pie, llegaron a raudales hasta la pradera. Algo se movió entre los árboles, haciendo que sus copas ondularan. ¡Máquinas de guerra!, dije. A pesar de que en ese momento nos estábamos alejando a toda velocidad, estas máquinas crecieron ante nuestros ojos. Artefactos de troncos armados con bejucos. Las enredaderas ondularon y se retorcieron y tiraron de los troncos. Como el músculo mueve al hueso, así lo hicieron las vides tirando de los troncos de los árboles y articulándolos. Era como estar viendo un andamio que se construía a sí mismo. Las máquinas tomaron la forma de golems sin cabeza y sin piernas, y después la batalla retrocedió hacia la niebla. Los motores seguían chillando. Gerard gritó: ¡Reduce la velocidad! ¡Manténla nivelada! Pero Hannah no lo habría podido oír por encima de los quejumbrosos motores, así que le hice señas que correspondían a esas órdenes. El viento ligero se niveló, y el sonido de los motores se redujo a un murmullo, y luego a un susurro. Mi mano todavía sostenía su cuello. Gracias por agarrarme, pero ya me puedes dejar ir ahora. Cuando ordenes una maniobra, piensa en la nave. ¿Cómo se moverá?, le dije, dejándolo en libertad. O sea, resumiendo, ¡sostente!, dijo sonriendo. Yo no le devolví la sonrisa. ¿Cómo has llamado esa cosa? Le hablé de los Saboros, de cómo hacía algunos años habían brotado de la tierra cerca de los pueblos de Januar. Cuando se despiertan, tienen una vida muy corta, pero en ese tiempo causan estragos. Es costumbre de los elfos reunirse para la batalla cerca de los Saboros más maduros, para provocar su despertar y llevarlos lejos de las aldeas. Si los Saboros se encuentran lo suficientemente ocupados en una batalla, se empequeñecen y mueren. Cuando terminé, Gerard dijo: ¿Dónde aprendiste eso? Yo elegí mis palabras con cuidado, como si estuviera eligiendo una espada. Del elfo Roferos. Luego lentamente añadí: me dijo que tales cosas solo se cuentan entre amigos. Rofelos también era mi amigo. ¿Es por eso que has hecho una burla de su muerte? Rofelos era mi amigo antes de ser lo tuyo. No entiendes nada. Su mano tocó la empuñadura de su espada. Ten cuidado por dónde vaga tu mano, le dije. Y a pesar de que sabía sus logros como hombre de armas, lo insulté dándole la espalda, y me encontré cara a cara con Orim. Un fleco de cabello castaño se asomaba desde debajo de la toca que ella siempre llevaba atada a su agal azul. Sus ojos, al igual que su pelo, eran de color marrón y de alguna manera suaves. No sé cómo es que alguien, minotauro o humano, puede fruncir el ceño con ira y sin embargo mostrar dulzura en sus ojos, pero esa fue su expresión. Allí estaba como siempre, en su vestido y en su comportamiento, la suavidad de Orim, aunque ella era una mujer samita, nacida de la dureza del desierto. Necesito decirte algo, dijo en la lengua del minotauro. Para alguien cuya boca no estaba formada para ese lenguaje, su acento era excelente. La mayoría de los humanos que hablan minotauro, que ya de por sí son pocos, solo conocen el dialecto burlón. Orim sabía las inflexiones del Taurun. Hablaba bastante bien como para hacerme extrañar mi hogar. Entonces sígueme, le dije. Caminé pesadamente hacia el puente y tomé los controles de Hannah.
por mucho que Orim fuera suave en el exterior. La conducta de Hannah y su forma de vestir era equilibrada y eficiente. Recogió su pelo hacia atrás como un guerrero. De hecho, podía manejar una espada, pero era una arqueóloga y nuestro timonel. Yo le dije: «Ve a ayudar a aquel que no tiene ojos para encontrar otro prado». Hannah observó a Gerard, que estaba en la barandilla mirando hacia la niebla. Él no está acostumbrado a ver el mundo desde el aire. «Él no está acostumbrado a muchas cosas», le dije. «La lealtad entre ellas». Hannah fue hasta la escotilla y luego dijo: Lo necesitamos. Cuando ella se fue, Orim dijo: Con tu frialdad a Gerard, también congelas a Hannah. Tú sabes de sus sentimientos por él. No lo sé. Ella pudo haber sentido algo por él alguna vez, antes de que él nos dejara, pero no sé lo que siente por él en este momento. Debe tener sus dudas. Tú tienes más que dudas, Tanger. Oí cómo le atacaste con la memoria de Rofelos. Gerard nos dejó porque la muerte de su amigo le hirió. ¿Acaso la muerte de Roferos no me marcó a mí también? Más que eso, Roferos se sacrificó por el bien de este barco y la tripulación. Abandonar el viento ligero como lo hizo Gerard fue abandonar la memoria de Roferos, robar el significado de su muerte. ¿Crees que Gerard es un cobarde? Yo podría perdonar a un cobarde, pero él es algo más peligroso para nosotros. Él no es fiable, y su primera orden es que debemos venir a Janowar para recuperar a su amiga Mirri. ¿Por qué? Podríamos encontrar conjuradores parecidos y contratarlos en un centenar de puertos, y ella es tan poco fiable como Gerard. Tanger, Gerard es el heredero del legado. Él es, por derecho, dueño de esta nave y su contenido, incluso más que la capitana Sisai lo es. ¿Cómo puede tener alguien como él tanta importancia?, le grité. ¿Cómo? Sisai es audaz. Yo la seguiría hasta los pasillos del dolor en donde Thor acornea a los malvados. Pero Gerard, el hombre no tiene la voluntad para enfrentarse a la realidad. Él se resiste a lo que debe de ser. Tanger, incluso desde que empecé a hablar contigo, tú ya me habías dicho lo mismo que te iba a decir. Ahora ya no me queda nada más que poder decirte. Piensa en tus palabras, mi amigo. En ellas está la sabiduría. Se resiste a lo que debe ser. Orim sonrió. Ella era muy dada a las adivinanzas, así que me dejó con esas palabras en el aire. Cuando aterrizamos, las espinas de apoyo de la nave cavaron negros surcos en la hierba del prado. Con el motor apagado, el viento ligero se inclinó en la tierra suave. Gerard nos mandó reunir en la cubierta inclinada. Hannah, Tanger y yo vamos a buscar a Mirri. Estamos aquí sin invitación, y es difícil que los elfos nos den una gran bienvenida. Orim, montarás guardia en el puente. Si los elfos se acercan, no me importa qué tan amables se vean. Quiero que pongas este barco de nuevo en el aire. ¿Pero yo? Lo sé, eres una sanadora, no el piloto de un barco. Pero voy a necesitar tanto a Tanger como a Hannah conmigo. A menos que prefieras recoger una espada y venir en el lugar de Hannah. Orim podía defenderse si era necesario, pero el único cuchillo con el que siempre practicó fue el de un bisturí, y eso solo en raras ocasiones. Sus artes de la curación tenían más que ver con humos y bálsamos y aceites esenciales. Yo le dije: te haré recordar el manejo de los controles. Squee, dijo Gerard, y el trasgo que había estado mirando nerviosamente hacia el bosque saltó al oír el sonido de su nombre. Sí, estaba escuchando. yo no he dicho que no lo estabas haciendo. Ayuda a Orim a montar guardia. Avísale si ves elfos en camino. Asquerosos elfos. A ellos no les gustan los trasgos. Ellos querrán matarme al pobrecito de mí. No vamos a dejarlos, dijo Orim, poniéndole suavemente la mano sobre el hombro del trasgo. Su toque lo tranquilizó un poco. Luego, a la descomunal estatua de plata detrás de nosotros, Gerard le dijo: Karn, tu trabajo es proteger a la nave.
No voy a pelear. Lo sé. Solo paséate por las cubiertas y que parezcas amenazante. La cabeza de plata asintió. Y así el grupo de aterrizaje se marchó, dejando al viento ligero en las manos de un piloto inexperto, un cobarde observador y un guardia pacifista.